Están viendo la diapositiva que estoy mostrando con el título de Derecho Marítimo. Sí, profesor. Bueno, Sí, les voy a mostrar porque voy a poner el dibujito del barquito. Entonces, para que vayan entendiendo. Empezamos esta materia de Derecho Marítimo con las nociones previas que hacen a esta rama del derecho, la cual no es otra que como cualquier introducción a cualquier rama del derecho en el ámbito jurídico, con el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones jurídicas originadas de la navegación marítima y fluvial. La navegación marítima se entiende, como su nombre lo indica, aquella efectuada en los mares y océanos, y las fluviales son aquellas que refieren a los ríos, ya sean internos o internacionales, y incluso también los lagos. Dentro de la categoría de los lagos, inclusive hay un término, un vocablo que vamos a encontrar más adelante que lo diferencia específicamente para deslindar la navegación de los ríos y de los lagos. Esta rama del derecho positivo aparece incluida en los códigos de comercio. Tanto es así que nuestro viejo código de comercio que hasta hoy rige en el país, que es una copia del Código de Comercio Argentino del año 1891, en su libro tercero regula varios aspectos del derecho marítimo. No es el único. Tenemos inclusive un código del año 57 y normas más actualizadas. Pero lo que se quiere entender nomás es de que el derecho marítimo nace prácticamente con el derecho comercial y están íntimamente ligados porque el comercio se desarrolla a partir de la navegación. Eso ya desde la antigüedad y hoy en día ni qué decir. Son prácticamente cuestiones que no pueden separarse, el comercio de la navegación. El material de estudio de esta materia está constituido por las relaciones jurídicas derivadas del hecho técnico y económico de la navegación que se realiza por mares, medios fluviales y lacustres. Y ahí aparece el término, cuando encuentran el término lacustre, no es otro que el referido a los lagos que tienen los países. En cuanto a la legislación, como les dije, varias, pero la principal está regulada por un viejo código que es la ley 476/57, Código de Navegación Fluvial y Marítimo, es del año 57, y después voy a actualizar, porque la última ley, buscando hoy encontré que es, pueden anotar también ya si quieren, por más que después voy a subir, que es la ley 1448/99, que modifica y amplía la clasificación de las embarcaciones para la inscripción en la Dirección General de los Registros Públicos. Esta ley 1448/99 consta de 4 artículos, pero muy interesantes en cuanto a la actualización de esa ley del año 57. Introduce inclusive términos y conceptos modernos en cuanto a capacidad de los buques, en cuanto a cabotaje y en cuanto a varias otras cuestiones que iremos desarrollando a lo largo de esta materia. Ahí venimos con nuestra primera figura. Están viendo las partes del barco. Vamos a ver un esquema simple, primeramente, para adentrarnos con las nociones, así como hicimos en su momento con el derecho aeronáutico, en el cual yo creo de que siempre hay que fijar las nociones en base a los dibujos técnicos para poder ubicarnos, ¿verdad? Y ahí vemos, por ejemplo, un esquema simple y podemos agarrar y si ven lo que en el barquito que aparece a la izquierda de su pantalla, van a ver los 4 puntos cardinales de un barco, que son la proa, que es la parte del frente, la popa, que es la parte de atrás, está el estribor, que es el costado derecho, y el babor, que es el costado izquierdo. Entonces, los 4 puntos cardinales cuando de cualquier embarcación, cuando se le pregunta, son proa, popa,
babor y estribor, que es lo que siempre van a escuchar inclusive en las películas o hablando. Eso es lo básico, lo básico. Pasando al dibujito del barco que aparece a la derecha de su pantalla, van a encontrar ya unos términos más técnicos y vamos ya adentrándonos en ese sentido. Y ahí van a ver, por ejemplo, arriba mismo aparece el vocablo eslora. ¿Y qué es la eslora? La eslora es la dimensión en cuanto a largura longitudinal de cualquier embarcación, que empieza en la proa y termina en la popa. Entonces, cuando ustedes escuchan hablar, de repente tiene tantos metros de eslora, están refiriendo o están escuchando que se están refiriendo a cuán largo es el buque, barco o la embarcación a que se refiere. Vamos a encontrar también de repente, ahí un poquito más abajo a la derecha, van a encontrar el calado, que también es un término que se escucha mucho. ¿Y qué es el calado? El calado está dado por la profundidad de la embarcación que queda sumergida dentro del agua, o sea que no se ve, ese es el calado. Van a escuchar también muchas veces de que por tal río pueden pasar barcos de un calado máximo de 5 metros. Eso quiere decir de que aquellos que tengan más de 5 metros de profundidad, la parte que no están viendo de la embarcación, ya no pueden pasar. Si no, tienen que ser de 5 metros para abajo, 4, 3, ¿verdad? 2. Y ese calado también está dado por el peso o por la cantidad de carga o de pasajeros que lleva cada embarcación, que también vamos a desarrollar más adelante. En tal sentido, ya quiero también sobre este punto, para no entrar tanto en términos de vocablos técnicos, desarrollar las partes específicas que vamos a tocar en nuestra materia, que son aquellos que van a aparecer en estas vías positivas. Porque si vamos a desmembrar un barco, vamos a tener miles de vocablos. Entonces, entresaqué los más comunes, los de uso más cotidiano. Y empezamos desarrollando por el casco, el término casco. Y se entiende por casco el vaso o forro externo del barco. Es lo que envuelve e impermeabiliza la estructura del barco, formando así el armazón de la embarcación. El casco de un barco puede ser de diferentes materiales, puede ser de madera, puede ser de hierro, aluminio, fibra de vidrio, hormigón, etc. Puede tener diferentes formas dependiendo al uso o del uso al que esté destinado. Entonces, resumiendo, el casco, ¿qué es el casco? El casco vendría a ser lo externo, lo que uno ve de un barco, todos sus componentes. O sea, el casco es el armazón externo de cualquier embarcación. Puede ser de diferente tipo de material, de acuerdo a la ingeniería. Primer término, a fijar casco. En cuanto a las dimensiones del barco, ya vimos lo que es la eslora. Y está dada normalmente por tres conceptos o por tres términos que son eslora, manga y puntal. Cuando se le pregunte cuáles o cómo están definidas las dimensiones de cualquier embarcación, van a responder, están definidas por la eslora, por la manga y por el puntal. La eslora es la longitud de un barco o del barco. La manga es la anchura de un buque, medida en la sección transversal de área máxima o cuaderna maestra. Acá lo único que tienen que tener en cuenta cuando respondan a la pregunta del concepto manga, entonces es la anchura máxima que tiene un buque, que normalmente está dado por la sección transversal media, o sea, la manga, la anchura más alta, o sea, más ancha de cualquier embarcación, normalmente está en el medio del barco. El barco tiene por su aerodinámica, viene fino, se ensancha, cuando llega al máximo ensanchamiento, esa es la manga, y se va achicando hacia el fondo cuando va llegando hacia la parte final. Entonces es la manga.
Y finalmente el puntal, que no es otra cosa que la altura de un buque hasta una determinada cubierta, medida en la cuaderna maestra. Distancia vertical entre el canto alto de la quilla y la intersección de la parte superior con el costado. La quilla, para que tengan en cuenta, esto no va a ser pregunta de examen, pero la quilla vendría a ser más o menos la columna o el eje central de cualquier embarcación que va desde el principio hasta el fin. Toda embarcación tiene una columna vertebral y esa columna vertebral es la quilla. Pero a los efectos de esta materia, basta con que digan que el puntal es la altura de un buque o la altura que tiene el buque. Resumiendo, dimensiones del barco: eslora es la largura, la manga es la anchura y el puntal es la altura. Ahí tienen más o menos dibujado, también para que puedan tener una noción de esos términos. Eslora, manga máxima, puntal y el calado, que en este caso está dado por la parte que queda bajo el agua. La distancia entre la línea de flotación y la base del barco, que ese negrito que ven allá abajo es la quilla. El calado es la quilla. Básicamente un dibujito al respecto. Con respecto a la eslora, que es la longitud del buque, tenemos otra vez una subdivisión que es bueno saber. Está dada ahí, por ejemplo, la eslora total, que van a ver en el dibujito a la izquierda, que está dado desde la punta delantera hasta la punta trasera. Pero van a ver de que todo buque tiene un ángulo de ataque que está dado por una cantidad de grados que desde la punta que ven donde empieza la eslora hasta tocar el agua y más abajo dentro del agua hay 3 esloras y van a encontrar, está la eslora de flotación y está la eslora máxima y está la eslora total. La eslora de flotación es la longitud del plano de flotación medida entre proa y popa y es distinta para cada superficie de flotación. La eslora de flotación está dada por la parte delantera del barco que tiene contacto con la superficie del agua hasta la parte trasera del barco que tiene contacto con la superficie del agua. Esa es la eslora de flotación. La eslora de flotación normalmente van a ver relacionada con la línea de flotación. Para que un barco esté dentro de su, vamos a decir, de su normal uso, ya sea de pasajeros o de carga o de ambas cosas, tienen una línea de flotación determinado por el fabricante, que es el punto máximo en donde la eslora de flotación toca el agua. Pasando esa línea ya es peligroso la navegación. Y por tanto, la eslora de flotación normalmente van a encontrar de que corresponde o se confunde con la línea de flotación, que es otra cosa, no es la eslora. La eslora máxima está dado en la distancia entre los dos planos perpendiculares a la línea central entre proa y popa, que divide el barco en dos mitades. Bueno, la eslora máxima es la que eventualmente conocemos ahí en el dibujo como la eslora total, que está dada entre los dos puntos, para que sea más práctico. Bueno, voy a hacerle más fácil esta materia. Vamos a dejarle nomás en estos 3 puntos en este punto. La definición de casco que ya dijimos y las dimensiones del barco en cuanto a eslora, manga y puntal. Eso me saben en este punto y ya van a pasar. Porque entrar a deslindar otra vez el tema de las esloras ya les va a confundir bastante. Dentro de este punto, también me gustaría que tengan en cuenta lo que hace al calado.
que es la altura de la parte sumergida del casco. Tengan en cuenta también que vimos en ese dibujito el calado. Eso le pueden agregar. Siguiendo con otros términos que hacen a la distribución, a la estructura del barco, tenemos unos cuantos que aparecen más en este dibujo, que ya vimos lo que es la proa, la popa, los costados, y aparecen ahora amura de babor, amura de estribor, y aparece la aleta de babor y la aleta de estribor, que también deben saber. Amura es la parte delantera del costado que converge en la proa del barco. Por tanto, tenemos dos amuras, la de estribor y la de babor. En otros términos, si partimos ese barquito en 4, vamos a ver de que vamos a tener 4 mitades, 2 mitades o 2 porciones hacia adelante, hacia la proa, y 2 porciones hacia atrás, hacia la popa. Cuando hablamos de la porción del medio hacia la proa, lado de estribor o lado derecho, estamos hablando de amura de estribor. O sea, amura siempre va a ser una de las dos mitades del barco que van del medio para adelante. Puede ser de estribor si es de la derecha o de babor si es el de la izquierda. En igual sentido, cuando hablamos de aleta, vamos a dividir también el barco, siempre o teniendo en cuenta siempre la división de las 4 partes, y tenemos de que las dos porciones que quedan del medio hacia la popa o hacia atrás del barco se llaman aleta, y según sea de estribor va a ser aleta de estribor, y según sea de babor va a ser aleta de babor. Entonces, bien definido lo que es la amura. La amura es la parte, son las dos porciones en que se divide el barco del medio para adelante, y según sea a la derecha será de estribor, y si es a la izquierda será de babor. Amura de estribor y amura de babor. Profesor, Señor. tuve una interferencia que ahí se me escapó una información. ¿Cómo se llama el esqueleto ese que sustenta el casco, la estructura? Esa curva que hay en el medio. La quilla, esa es la quilla. Sí. La quilla. Ah, bueno. Sí, esa vendría a ser la columna, o sea, vendría a ser sí. La costilla ya eso de la estructura. Sí, o sea, realmente no es la costilla, vendría a ser lo que nosotros tenemos como el que va ahí detrás de la espalda, es el que va de arriba para abajo, del cual salen las costillas. ¿Cómo vendría a ser? Es lo que sustenta el casco. La columna vertebral es la quilla. Imagínense ustedes, humanos, su columna vertebral, que sustenta la cabeza, viene hasta acá abajo. Y de la columna vertebral salen las costillas. El barco es la misma cosa. La columna vertebral de todo barco se llama quilla. Y a partir de ahí salen las costillas, que son también. Lo que yo te pregunté es cómo se llama lo que serían las costillas. El barco tiene un arco que sustenta el casco de un lado al otro. Claro, y esas son costillas, pero justamente yo aclaré de que no voy a dar todos los términos, sino vamos a tener 1000 términos. Por eso yo justamente dije de que voy a dar los términos más utilizados, porque si vamos a entrar a dar el desmembramiento de un barco, no vamos a parar. Vamos a tener centina, vamos a tener el plan, cubierta principal y miles de cosas más. O sea, yo estoy dando un panorama genérico para que ustedes tengan un concepto general de lo que es una embarcación y qué es lo que está regulando el derecho, cuál es el objeto de regulación, así como dimos del avión, ¿verdad? Sobre el punto. O sea, basta para mi materia que ustedes sepan los conceptos que están en las vías positivas. Ahora, si quieren ahondar más, podemos ahondar más, pero ya cuando nos sobren horas cátedra libre, ahí podemos entrar a hablar de muchas cosas más.
La quilla es la columna vertebral y de él salen las costillas que soportan. Todo eso está envuelto por el casco, que es lo que se ve. Pero adentro de eso hay miles de cosas más otra vez. Ahora, las partes genéricas están dadas por el casco, que es lo que se ve, las dimensiones que son la eslora, manga y puntal. Estamos viendo ahora proa, popa, estribor y babor, amura de estribor, amura de babor, aleta de estribor y aleta de babor, conforme ven en el dibujito. Estas son, les muestro así para que estos son posiblemente temas de examen, porque este es el objeto de la materia. ¿Está bien? Ok. Ahí tienen los conceptos de lo que acabamos de ver, ¿verdad? Estribor es el nombre que recibe el costado o parte derecha de la embarcación. Babor, nombre que recibe el costado o parte izquierda de la embarcación. Proa, la parte delantera del barco, que con forma de cuña corta las aguas en marcha avante. Eso cuando va navegando. Ahí, por ejemplo, dentro de lo que es la proa y en marcha avante, podemos hablar, por ejemplo, de desplazamiento. El desplazamiento es la fuerza con que rompe el agua, por ejemplo, que tampoco lo vamos a dar, pero son cuestiones que van a escuchar. Tiene tantas toneladas de desplazamiento y todo eso. Esa es la fuerza con que rompe el agua, que está dado por la cuña enfrente, pero no es materia de examen. Esto sí, lo que ven acá es materia de examen. Popa, parte trasera o posterior del barco, es el final de la estructura donde va instalado el timón y las hélices. Costado es cada uno de los lados verticales que resultan al dividir el barco en un plano longitudinal vertical. Un barco tiene dos costados, el de estribor, que es la parte derecha, y el de babor, que es la parte izquierda. Través es cada lado o costado del barco en la medianía de la eslora, o sea, en el medio. ¿Eso qué quiere decir? Cuando vamos al dibujito, ¿verdad? Van a ver, ahí me faltó hacer una cruz, y en el través está dado por la medianía de la eslora. La eslora es, acuérdense de que la eslora es el largo del barco y el través es el que le corta, vendría a ser más o menos la parte en donde se une la eslora con la manga en el medio, es el través. Amura es la parte del costado donde el casco se estrecha, formando la proa del barco. Hay dos amuras, la de estribor y la de babor. Acabamos de ver en el dibujito. Ahí. Después está la aleta, parte del costado donde la manga va disminuyendo para cerrar y formar la popa del barco. Hay dos aletas, la de estribor y la de babor. Bueno, ahí están todas las definiciones de este dibujito. Todo esto va a estar alzado. Un momentito, voy a ver. Bueno, sí. También me gustaría que sepan estos conceptos que hacen también al uso cotidiano de cualquier embarcación. Y van a escuchar mucho. Van a escuchar línea de flotación, van a escuchar obra muerta y van a escuchar obra viva o carena. La obra viva o carena es la parte sumergida del casco. Y ahí vamos a lo que recién acabamos de ver un poquito más arriba. Acá, el calado. Fíjense en el dibujito. Ven la parte del calado, que es la parte sumergida del barco. Bueno, unan eso con la obra viva o carena. Es la parte sumergida del casco. O sea, la obra viva está en relación directa o está dado por el calado. Obra muerta es la parte emergente del casco, sobre la línea de flotación hasta la borda del buque. Ahí está, obra muerta. Es la parte que se ve encima del agua, encima de la línea de flotación. Y la línea de flotación imaginaria que separa la obra viva de la obra muerta es la línea que forma la intersección del agua con el casco, donde se une el agua con el casco, separa la obra muerta de la obra viva, es la línea de flotación. Y esa línea de flotación es muy importante porque es el que da la capacidad, reitero, de carga de pasajeros
o mercaderías de cada embarcación. La línea de flotación es arbitraria, ya que cambia según el estado de carga de la embarcación. Con frecuencia también llamamos línea de flotación a la línea que está pintada en los costados del barco. Sentina es la parte más baja del casco, donde van a parar las aguas y restos oleosos. Lleva instaladas las bombas de achique para poder expulsar las aguas al exterior. La cubierta es el cierre del casco en posición horizontal por su parte superior, haciendo estanco al casco. En otras palabras, la cubierta es el piso del barco en su parte superior. La cubierta de todo barco es muy importante. ¿Por qué? Porque ella es solamente a partir de cubierta, una vez cerradas todas las escotillas o todos los hangares, es cuando el barco se vuelve totalmente hermético. Todo lo que va encima de la cubierta puede desaparecer o básicamente ya es un accesorio o ya es otra cuestión. La cubierta cerrada es lo que vuelve hermético el barco. Vamos a también desarrollar más adelante. Le adelanto nomás ya. El plan es el piso de la embarcación en su parte más baja sobre la quilla y las sentinas. El plan es normalmente donde van ubicados las mercaderías, está un poquito encima de los motores. Bueno, eso básicamente es una introducción en cuanto a nuestro objeto, para que tengan en cuenta. Así como hicimos con derecho aeronáutico, esto es una introducción de todo lo que es los componentes genéricos que hacen una embarcación. Entrando ya en la unidad 1, en la parte propia de esta materia, tenemos la definición de derecho marítimo, y que no es otro que conjunto de reglas jurídicas que rigen el medio ambiente y las relaciones que engendran los viajes y el tráfico por vía acuática. Yo tengo por acá algo que me gustó más, que después también voy a agregar, que en cuanto a definición, el derecho marítimo es el conjunto de principios y normas jurídicas, tanto del derecho público como del derecho privado, ya sea de orden nacional o de orden internacional, referidos a la navegación por agua, como también referidos a las instituciones y actividades relacionadas con los mismos. Hoy en día el derecho marítimo incluye incluso la prospección de las aguas que están bajo la tierra, o sea, de los acuíferos. Hasta eso llega el derecho marítimo hoy en día. En cuanto a las fuentes, tenemos las fuentes históricas de la Edad Antigua y la Edad Media y las actuales. Entre las fuentes históricas tenemos, ya ni hace falta citar, pero vamos a referirnos a la antigua Mesopotamia, India, Egipto, Fenicia, Grecia, Roma. Los fenicios fueron los que desarrollaron el comercio a través de los barcos a vela y fueron los primeros prácticamente en incursionar en los viajes fluviales con rústicas embarcaciones de madera y a vela. Después está en la Edad Media, donde se fue desarrollando más esta materia. Y llegamos a la Edad Moderna y al periodo de sistematización y codificación. En la Edad Moderna ya aparecen los buques ya a vapor y seguidamente ya nomás los movidos a diésel y combustión. Inclusive hoy en día tenemos los buques o inclusive submarinos o cualquier otra embarcación que ya están movidos a energía nuclear. Las fuentes del derecho marítimo está dado como toda fuente en la ley, como principal fuente. Después está la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Ya sabemos qué es cada uno de ellos. El objeto del derecho marítimo es la navegación por agua, estructurado en base a normas que refieren a dicha navegación y al comercio marítimo fluvial y lacustre. En cuanto a las características, y acá vamos a terminar para poder llamar la lista, tenemos de que es una materia particular. ¿Por qué? Porque tiene una vida y un modus operandi únicos. Tienen que recordar de que la vida a bordo de las embarcaciones es de características sui generis, estando la tripulación en constante apresto mientras se encuentre embarcada. ¿Qué quiere decir eso? De que está
está al servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana o del mes, siempre y cuando la embarcación esté en trayecto, en movimiento. Eso quiere decir que está en constante apresto, de ahí es su particularismo. Es una materia también autónoma, científica, puesto que históricamente, y ha de ser una de las más antiguas, ha contado con investigadores específicos de esta rama del derecho y sus instituciones sujetos han sido objeto de epistemología pertinente legislativa, puesto que tiene una legislación especial basada en las constituciones nacionales de los estados, leyes, fluidos marítimos. O sea, tiene una autonomía científica y nace prácticamente con el comercio y a partir de ahí se desarrolla. Otra de sus características es la integralidad, porque integra diversas ramas del derecho, tales como el derecho nacional con el internacional, el público con el privado, etcétera, etcétera. Universal, porque tiene, o busca la internacionalidad, es decir, es una rama global, es un derecho global. Y es uniforme porque se busca armonizar las normas del derecho marítimo de manera a que las naciones puedan compartir las vías fluviales y estar regulado todo lo que sea referente a la navegación. Bueno, acá vamos a terminar porque se me termina el tiempo y quiero llamar la lista por los que están presentes. Espero que vean el dibujito ese, porque ese dibujito les va a salvar mucho en el momento del examen. Bueno, a ver. Bueno.